La corteza cerebral. Estructura de la corteza cerebral. La corteza cerebral recubre por completo cada hemisferio cerebral. Está formado por sustancia gris y se ha estimado que contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. La superficie de la corteza se incrementa al introducirse en las circunvoluciones que están separadas por lo que son fisuras o surcos. El grosor de la corteza varía entre 1,5 milímetros y 4,5 milímetros. En la corteza cerebral se encuentran los siguientes tipos de células nerviosas. Células piramidales, que reciben su nombre por la forma de su cuerpo celular, la mayoría de los cuales miden entre 10 micrómetros a 50 micrómetros. No obstante, también hay células piramidales que son gigantes y se conocen como células de Betz. Las células estrelladas, que a veces se denominan células granulosas por su pequeño tamaño, tienen una forma poligonal y sus cuerpos celulares miden en torno a 8 micrómetros de diámetro. Las células horizontales de Cajal son pequeñas células fusiformes orientadas horizontalmente que se encuentran en la capa más superficial de lo que es la corteza. Las células de Martinotti. Estas células son pequeñas células multipolares que se hallan presentes en todos los niveles de la corteza. La corteza se divide en 4 lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que son responsables del proceso de diferentes tipos de información sensorial. La corteza está muy plegada y solo un tercio queda expuesta a la superficie. El resto queda escondido a grandes y pequeñas grietas, más o menos profundas, llamadas fisuras. Las fisuras marcan límites en la superficie cortical y las dividen en los 4 grandes lóbulos que tenemos a continuación, que es frontal, que va anterior a lo que es la fisura central, el parietal, que es desde la fisura central hasta la parieto-occipital, la occipital, que es posterior a la fisura parieto-occipital, y la temporal, que es ventral a la fisura lateral. En la corteza también encontramos capas. Las capas de las cortezas son las siguientes. La primera capa, que es la molecular, que contiene los extremos de los dendritas apicales de las células piramidales y las ramas más distales de los axones que se proyectan hacia la corteza desde los núcleos intraliminares del tálamo. La segunda corteza, que es la capa granular externa, contiene pequeñas células piramidales y estrelladas. La tercera capa, piramidal externa, contiene células piramidales del tamaño medio y células estrelladas. La cuarta capa, la capa granular interna, contiene células estrelladas que reciben afericiones de los núcleos de relevos talámicos. Las células estrelladas son especialmente numerosas en la corteza sensitiva primaria, la corteza visual primaria y la corteza auditiva primaria. La quinta capa es la capa granular interna, que contiene células piramidales grandes que se proyectan hacia el cuerpo estirado, tronco del encéfalo y médula espinal. La quinta capa, que es la capa fusiforme, que contiene células piramidales modificadas que proyectan hacia el tálamo. La corteza cerebral también tiene áreas funcionales de la corteza. Son las siguientes. La primera área motora, que se divide en lo que viene siendo corteza motora, corteza premotora y área de Broca o centro del lenguaje. El área motora se halla delante de lo que es el surco central o cisura de Rolando y ocupa la mitad superior de lo que es el lóbulo frontal. La segunda área, que es el área sensitiva somatésica, que es las sensaciones somatésicas, son aquellas que provienen del cuerpo, tales como son el tacto, la presión, temperatura, el dolor. Y esta área ocupa casi la totalidad de lo que es el lóbulo parietal. La tercera área, que es el área visual, esta área ocupa la totalidad de lo que es el lóbulo occipital. El área primaria detecta puntos específicos de luz y oscuridad, lo mismo que son orientaciones de líneas y límites. La cuarta área, que es el área auditiva, el área que para la audición se localiza en la mitad superior de los 2/3 anteriores de lo que es el lóbulo temporal. En el área primaria se detectan lo que son los tonos específicos, sonoridad y otras cualidades en lo que son el sonido. En el área de Wernicke, o centro de la compresión de las palabras habladas para integración sensitiva, se localiza en lo que es la parte posterior de la zona superior del lóbulo temporal, en el punto en donde se pone en contacto el lóbulo parietal con el occipital con el temporal, y aquí es donde confluyen lo que viene siendo las señales sensitivas de estos 3 lóbulos. La sexta área, que es el área de la memoria reciente del lóbulo temporal, que la mitad inferior del lóbulo temporal parece ser principalmente de importancia para el almacenamiento de lo que es a corto plazo de recuerdo.
lo que persiste entre pocos minutos y son varias semanas. Y la sexta área, que es el área prefrontal, que ocupa la mitad anterior de lo que es el lóbulo frontal. Su función está menos definida que la de cualquier otra parte del cerebro y ha sido extirpada, que se lo conoce como lobotomía, en muchos pacientes psicóticos para rescatar los estados depresivos. Estas funciones bastante bien similares a prefrontales.